Seguimos compartiendo este chocolatín de Burgos aquí en Radio Memoria y en esta partecita de nuestro programa llega la columna de Eva Barrio Nuevo y Carlos Gómez con historias de vida militante. ¿Cómo andas? ¿Todo bien, Isma? ¿Cómo estás? Bien. Más tranquila este lunes. ¿Este lunes? Bien. Acá con la presencia de Ale, que la estamos esperando hace un montón. Bueno, Alexandra Lobos es militante transfeminista, exdelegada del INADI, militante de los derechos humanos, especialmente de los derechos LGBTIQ+, y seguidora del legado de Loana Berkins y Diana Zacaya. Bien. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un placer estar acá en esta radio tan hermosa que tiene mucho de la historia de nuestra Argentina, ¿no? Te hiciste desear, Alexandra. Menos mal que viniste. Sí, la verdad que andamos con algunas cuestiones de salud, pero nada grave y mientras tengamos salud, vamos a seguir estando a donde nos inviten y en la militancia y en la vida cotidiana, ¿no? Que para mí la militancia en sí ya es parte de mi vida cotidiana. Un gusto tenerte por acá y decirte que es tu casa también y que está abierta a las inquietudes que tengas como militante. Por mi parte, la idea, digamos, de la columna es recrear nuestros orígenes, ¿no? Como militantes populares y preguntarte cuál han sido, digamos, tus inicios o tus estímulos para abocarte a esta militancia que tiene que ver con los derechos humanos, con los derechos de la diversidad y este compromiso, ¿no? con este nuevo tiempo que estamos viviendo. Bueno, la génesis o el inicio de mi militancia empieza por mi familia, o sea, digamos, somos una familia bastante humilde, trabajadora, los cuales siempre se abrazó en mi familia las causas justicialistas, entendiendo que digamos, son quienes siempre han trabajado por la justicia social, o a nuestro entender, ¿no? Luego, me fui encontrando con personas de la comunidad LGBT que militaban en las desigualdades o las brechas de desigualdades aún mayor que existían para un colectivo o una comunidad históricamente vulnerable, porque claramente no sé, la primera vengo con los legados de muchas otras y de muchos otros y de muchas que me antecedieron y que son quienes que los conocemos, ¿no? Diana, Loana, Carlos Jáuregui y más, etcétera, porque hay millones de militantes que por ahí ni siquiera se los conoce, pero desde allí viene la militancia y de entender que las desigualdades estructurales que puede haber únicamente las podemos intentar solucionar con proyectos de ley, con presentando iniciativas que tal vez se puedan llegar a hacer leyes como se han presentado, ¿no? Desde la comunidad LGBT, que hay infinidad de proyectos que después tuvo que haber decisiones políticas, como siempre lo digo, para que esos proyectos o esos proyectos de ley puedan ser leyes que devuelvan dignidad a las personas. Claro. ¿Y cómo tú, digamos, cómo percibís vos la respuesta social, ¿no? En esta nueva forma de encarar el tema de las diversidades, digamos, en una sociedad tildada como conservadora, ¿no? En La Rioja, ¿cómo lo vivís vos? ¿Cómo lo vive, digamos, Y de una manera
muy difícil, es muy difícil en la provincia, o sea, por más que tengamos un gobierno justicialista, o sea, sabemos que está compuesto por diferentes personas y la verdad que, bueno, por ejemplo, acá todavía no tenemos adhesión a la ley del cupo laboral, que es una ley nacional que salió y que, bueno, acá aún no conseguimos de que ese proyecto sea ley, que bueno, tal vez hubiera sido hermoso que hubiera adherido la provincia en el 2021 cuando ese proyecto salió. Y bueno, y en la sociedad en sí es complicado porque bueno, quienes gobiernan también son el reflejo de la sociedad, ¿no? Que es quien va y pone el voto. No importa si es el 50% o menos, o tal vez un poquito más, como por ahí lo vemos, que van a votar de acuerdo a los padrones. Hay una gran cantidad que es una incógnita, que no sabemos si acepta, si no acepta o qué, porque, digamos, no se expresa, pero sí se expresan o sí lo vemos por ahí en cuestiones que tienen que ver con lo mediático, redes sociales, a donde se ve mucho odio hacia esta comunidad y bueno, hacia las personas que simplemente militamos por los derechos humanos. Acá la provincia es especialmente bastante reacia a los derechos humanos, y lo digo muy tristemente, ¿no? O, o digamos, lo veo en por ahí en gente que se acerca y que tal vez en vez de darte un aliciente o una palabra de, no sé, de buena onda, o sea, te tiran mala onda, se acercan y te tiran la mala onda y lo digo militando los derechos en general, o sea, es muy difícil en una provincia conservadora y así tan estructurada como es para el afuera, ¿no? Porque es como, no sé si todas las sociedades son iguales, pero acá en La Rioja yo veo que es una sociedad bastante hipócrita, porque, digamos, señalamos o juzgamos, pero terminamos haciendo las mismas cosas o peores de lo que señalamos que teóricamente no se debe hacer. Y bueno, de ahí tengo un montón de ejemplos y de cosas para hablar de esos casos puntuales, ¿no? Ale, Sí. contabas al principio que tu militancia venía desde tu familia. ¿Y cuándo fue el día de que vos te diste cuenta de que decís, ah, mira, yo también estoy militando, o quiero hacer esto me gusta? Y cuando empecé a trabajar digamos, en la parte privada, que trabajé muchos años, digamos, ahí como que empecé digamos, la militancia en intentar sostenerme, ¿no? Porque obviamente que siempre se dice y pasa, ¿no? Porque siempre lo pregunto yo en los ámbitos que voy, y, o sea, es una pregunta que no se me ocurrió a mí, que es una pregunta lógica de preguntar cuántas personas trans hay en los ambientes a donde te moves trabajando. Y bueno, en ese momento empecé yo trabajando en una panadería, o sea, en atención al público, donde no se veía o no se ve muchas personas en atención al público. Y no se ven no porque no haya ganas de trabajar, sino porque no están las oportunidades dadas. Y bueno, ahí como que, digamos, empezó como mi militancia un poco más social, si se quiere, y después le empecé más políticamente partidaria, donde, bueno, empecé a militar en una organización social, y bueno, y de allí empecé a acompañar proyectos de ley, a presentar en Consejo Deliberante, ordenanzas en la legislatura, proyectos de ley, en el Partido Justicialista también un proyecto de una Secretaría de Derechos Humanos y de diversidad en el partido, que bueno, medianamente se avanzó en lo posible ante lo ideal, ¿no? Se avanzó en cambiar la denominación de la rama de mujeres y diversidades por rama de mujeres por rama de mujeres y diversidades. Algo se avanzó, se creó una Secretaría de Diversidad e Inclusión dentro de la rama, pero bueno, la idea era dentro de la estructura partidaria, donde
confluyan todos los derechos humanos, ¿no? Y claramente la diversidad que es parte de esos derechos humanos. Bueno, fue ahí por mis, qué sé yo, mi adolescencia, o ya pasando, ya cuando empezás a tomar ya las responsabilidades que te conlleva salir de la secundaria y empezar a mantenerte sola o por lo menos intentar ayudar a tu familia. Por esa época empezó. Bien, Ale, y yo diría, cuando te mandé para preguntarte cómo te presentaba, porque también te conozco de otros ámbitos, o sea, actriz, te vi el año pasado como actriz, también estuviste en la radio, digamos, y siempre con esto, con la militancia de los derechos humanos, con la militancia del colectivo LGBT, ¿cómo es hoy un junio, mes del orgullo, con toda esta situación, cómo la está viviendo el colectivo, cómo ves, digamos, en cuanto a de acá el año que viene tenemos elecciones, Sí. se viene hablando desde el colectivo, el poder, porque también, así como, digamos, viene en los partidos, no solamente en los lugares de trabajo, sino también en los lugares partidarios, también hay digamos, no hay una representatividad por ahí y que me parecería muy necesaria que estén en el partido, que estén en las listas, que estén en los lugares de toma de decisión. ¿Cómo lo vive la comunidad? ¿Se viene hablando? Porque escuchas un montón de gente que ya se postula Sí. y... Y bueno, yo ya tuve la oportunidad, o sea, ya acompañé 2 veces a Ricardo Quintela, bueno, primero con Florencia López, luego con Teresita Madera, desde el lugar de acompañar la lista de concejales. Para mí fue un honor, o sea, acompañar en el 2019 en la misma boleta de Cristina. Respiremos. Ya vamos a volver a... Ojalá. Bueno, creo que es muy necesaria esa representación y esos lugares, pero también tiene que ser para personas que realmente vean para abajo y no que sean amigos de, hijos de o hermanos de, porque terminamos ahí, se termina diluyendo lo que se plantea, o sea, desde decir, bueno, necesitamos como decimos por ahí, personas que nos identificamos como transfeministas o feministas, mujeres, y en este caso personas LGBT ocupando los lugares, pero personas LGBTI que tengan esa mirada, que no sean simplemente personas LGBT, como no tampoco que no por una simple cuestión biológica de ser mujer, o sea, que ocupen esos lugares, porque a veces los terminan ocupando y ejerciendo el poder al igual que las masculinidades. Entonces es complicado, o sea, se necesita, sí, muy necesario, pero tienen que ser personas que entiendan la causa y que trabajen por esa causa, si no quedamos en la misma, quedamos simplemente diciendo ocupamos el lugar con personas que están ahí para que nada cambie. Digamos, y el colectivo está organizado, tiene una permanencia y un crecimiento, digamos, como colectivo organizado. Hay una parte que sí y una parte que no, como la sociedad en sí. Hay gran parte que no milita, que simplemente tal vez aprovecha, y lo digo en el buen sentido, una oportunidad que tiene. Por ejemplo, me hubiera encantado que muchas de las personas que están ocupando hoy en el municipio lugar del cupo laboral trans, o sea, fueran compañeras comprometidas y militantes, y que se vieran con la necesidad de no militar solamente
o de decir, bueno, yo ya estoy, entonces la demás no me importa, me encantaría que fuera distinto, pero no, hay mucho de eso, de la comunidad LGBT que simplemente aprovecha las oportunidades, lo digo en el buen sentido, de estar en lugares, pero después no continúan la militancia y por ahí no solamente que no continúan, sino que a veces se dedican a señalar a quien lo hace. O sea, por ejemplo, en el municipio Claro. está esa ordenanza de la cual he sido la impulsora en el 2019 y bueno, o sea, yo no tengo trabajo formal y hay otras personas que sí, bueno, y yo lo celebro, pero estaría bueno de que no señalaran a quien milita como si lo hacen. Es un colectivo como que es el reflejo de la sociedad, como los gobernantes, o sea, hay de todo. Hay un grupo que nos organizamos, o grupos que intentamos llevar adelante las iniciativas o de proyectos de ordenanza, de ley que devuelvan dignidad a nuestra comunidad y otros tantos que no militan. Pero, o sea, hay una gran parte, por suerte, que nos organizamos y que intentamos estar y cambiar realidades y hay otras que no. O sea, es el vil reflejo en la sociedad. Claro, pero digo, quizá los objetivos también se reducen en la medida que se partidizan, ¿no? Yo Sí, digo, puede ser. eh, con el gran auge del feminismo y también de las diversidades, es una gran oportunidad para que el movimiento crezca en términos de una posición, digamos, de defensa clara de los derechos, ¿no? Que me parece que es una buena plataforma para luchar, ¿no? Ujú. Para comprometerse. Más allá de lo partidario, ¿no? Sí, sí, Más, sí. digamos, yo creo que hay muchos estímulos, muchos motivos por qué comprometerse y luchar, ¿no? Sí, Mm, absolutamente, sí, sí, la entiendo y bueno, tristemente por ahí se partidariza, digamos, como dice, por una cuestión de que, o sea, claramente hay sectores que le dan mucha menos importancia de la que le da otros sectores. Entonces es difícil encontrar, o por lo menos yo no militaría, porque bueno, sí hay gente que es de la comunidad LGBT, pero se para desde el lugar de libertario, la verdad que escuchar o sí. leer tantas cosas que dicen o publican, la verdad que es absolutamente vomitivo y me hace claramente ponerme desde la vereda del frente. La gente Mm, radical, o sea, no conozco muchas, sí conozco una muy buena compañera y amiga bueno, que militamos causas comunes entendiendo que no tiene que ser político partidario y la gente de la izquierda no conozco muchas de la comunidad LGBT. claro, porque yo veo en Sí, acá la compañera sirve de ejemplo en ese sentido, eh, que la amplitud de criterio y lo transversal que es, ¿no? Que yo siempre se lo señalo como una gran virtud. Y me parece que eso está faltando, ¿no? Eso de poder ser lo más amplio posible porque hay derechos comunes, ¿no? Que hay que pelearlo. sí, Y sí, sobre todo en este contexto, ¿no? Bueno, de negación de los derechos de las minorías. claramente hay que ampliar, hay que tratar de lograr eso, pero bueno, como te digo, por ahí es muy difícil con personas de la comunidad LGBT que pasan de ser oprimidas a ser opresores y militar, por ejemplo, la libertad avanza. Hay gente en las redes sociales que hace mucho daño, o sea, ante la expresión popular, por ejemplo, de la marcha LGBT, o sea, personas de la propia comunidad que salgan fuertemente a atacar a otras personas de la comunidad que están marchando, que están en la calle por derechos colectivos y por lo menos para mí es muy difícil ampliar para ese lado. Claro.
Yo les quiero sumar unos mensajitos que tienen para Bueno. Alexandra. Miriam dice, abrazo a Alexandra, gran compañera militante por los derechos de la diversidad, término con el que no adhiero, dice Miriam. Y también dice, la adhesión a la ley de cupo es una gran deuda pendiente. Y María Eugenia dice, te felicito Alexandra por tu coraje, nuestra comunidad es así, hipócrita. En relación a lo que venían charlando. Sí, sí. Sí, Ale, bueno, con respecto a eso, también desde Ale pertenece a la asamblea de Ni Una Menos, la Asamblea Feminista de La Rioja, donde también hay otras compañeras que son del colectivo LGBT, y desde ese lugar tratamos de hacer otro tipo de política más transversal. Nosotras somos como las peronistas, digamos, y Claro, tenemos pero hay muchas otras que no. Sí. nuestras diferencias con las otras compañeras, pero siempre pensando en qué cosas, digamos, tenemos en común. Son espacios de bastante debate, pero siempre desde el respeto y desde el amor y desde un bien común que es el que queremos un mundo vivible para todas, todas y todes. Así que te hago, creo que ya la última preguntita, Ale, pero como militante peronista, ¿qué pensás, digamos, cuál sería la deuda, más allá de, digamos, no hablando en términos de lo que nos falta un montón y que eso ya lo sabíamos, pero desde la estructura del partido, ¿no? Mi parecer es que necesitamos un partido que nos contenga más, que sea más amplio, de puertas abiertas para todas, todos y todes, y para eso creo que la mejor manera es ir a elecciones, elecciones reales, elecciones en donde podamos decidir quiénes van a ser, quiénes nos van a representar. Esa es como lo que a mí me encantaría. Hace mucho tiempo que yo no me siento tan interpelada al partido, sí soy justicialista, sí soy peronista, sí soy de Evita, voy a decirlo, pero sí espero otras cosas todavía. Bueno, comparto, digamos, ahí compartimos esto que decís, pero bueno, también hay realidades que tienen que ver con por ahí lo que plantea la mayoría desde el poder, ¿no? O sea, creo que llevamos las de perder ahí, digamos, porque claramente hay gente que cuenta con estructuras a las cuales, digamos, para la hora de las elecciones las ordena y digamos, quienes se planteamos otras cosas y no tenemos estructuras y recursos, va a ser difícil poder estar, digamos, mínimamente, aunque sea en alguna representación. Y aún así, ¿no considerás que, digamos, de todas maneras tendrían que tener, digamos, con toda esa estructura, ¿no?, que tienen, no lo vamos a negar, pero digo, en plan del año que viene, ¿cómo ves la situación en La Rioja? Siento a veces que como que la gente que no, por ahí que no está tan involucrado en lo que es la política partidaria o la política en general, o que dice, no, a política o qué sé yo, siento que no hay como una bajada, es como todo contra el gobierno de la provincia, Sí. y no contra lo nacional, digamos que con todo el daño que aún viene haciendo, siento que todavía mantiene eso, como diciendo, bueno, pero y los otros, y que ya van a volver. Entonces, con ese discurso, ¿vos cómo pensás que nos va a ir el año que viene? Y esperemos que podamos revertir eso, o sea, sería muy difícil para toda la provincia, o sea, que tengamos un gobierno que no sea del color justicialista, muy difícil sería, porque, o sea, lo que se está viendo, lo que se está aplicando a nivel nacional, lo van a aplicar acá en la provincia, por más que los empleados públicos crean que están resguardados porque son empleados públicos, por más que los que tienen programas o contenciones del Estado piensan que no los van a tocar, y claramente he sido uno de los ejemplos que al tener un contrato artículo 9 desde el Estado Nacional son los primeros que hicieron volar. Entonces es bastante factible que eso ocurra si tenemos un gobierno que no sea
que no sea justicialista, o sea, el recorte, el desempleo, la falta de derechos, porque si aún hoy estamos con los recursos limitados, o sea, claramente después los recursos van a ser prácticamente nulos, o simplemente van a ser para las cajas de quienes administran el Estado, como lo vemos al gobierno nacional, ¿no? Que dice que no hay plata para esto, no hay plata para este otro, pero sí para cosas puntuales que tienen que ver con fortalecerse o con aplicar las políticas que vienen llevando ellos. Y esto lo digo, o sea, Por los viajes de Adorno. como ciudadana, o sea, no te lo digo como militante, porque es una cuestión que tiene que ver con sentido común, o sea, no hay plata para los remedios, para cumplir con las leyes vigentes de las leyes universitarias, ley de discapacidad, pero sí hay para que viaje a Adorni, como decís vos, o para, digamos, el 3% conocido, y para todo lo que plantean, o sea, los semejantes operativos que se plantean todos los miércoles para reprimir a los grupos de jubilados, o sea, eso es tremendo. Y bueno, y ahí sí, para eso sí hay recursos, porque eso sale millones y millones cada vez que se hace, y son todos los miércoles, no es algo aislado. Para eso sí hay recursos. Muchas gracias, Ale. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Ale, gracias, Eva. Carlos, nosotros seguimos, nos vamos a ver mañana de vuelta. Sí, señor.